Cestas en mano, mirada al suelo y la ilusión intacta pese a ser el peor año de setas en las últimas 3 décadas en Teruel. Así han salido hoy al monte los participantes de esta jornada micológica en busca de los pocos tesoros que este otoño deja entre los pinares. Me gustan mucho las setas en revuelto, con ajitos, como sea, y me dijo una amiga que venía y digo, pues venga, vamos a aprender un poco más. A mí la que me gusta realmente es la seta de cardo, que es la más difícil de encontrar. Y esta, por ejemplo, no es tan anaranjada, entonces es muy importante ir con un micólogo y nunca comer ninguna. Hoy el paseo en Fuentes Calientes se combina con el respeto por la naturaleza y el aprendizaje. Aquí les han explicado cada una de las setas que han ido recolectando. Se coge un trocito de aquí y se pone en la punta de la lengua. Se tira un poquito y pica un poquito, se escupe. Porque en micología toda precaución es necesaria. Pero lo que tienen que, por supuesto, que coger las especies que conocen. Cuando la seta ya se conoce, lo que haces es cortarla y la consumes. Pero también lo que es importante es que vayan aprendiendo para ampliar un poco, acumular un poco el número de setas que puede consumir, y esos cada año hay que aprender, como mucho les digo, 1 o 2. Así se disfruta de un día de campo en el que más que la cesta se llena la cabeza de conocimiento.